Buenas tardes a todos, el agradecimiento por estar presentes hoy esta tarde. La idea es comenzar en el día de hoy a discutir un tema complejo que vive el ecosistema audiovisual en la República Argentina, un fenómeno que no solamente, obviamente, tenemos nosotros por resolver en nuestro país, en el continente americano, sino también en Europa, que está trabajando en el mismo sentido. Hay un desfasaje en cuanto a las regulaciones que tiene que encarnar el Estado Nacional, que son más que evidentes, y que hay evidentemente una nueva realidad donde tenemos que trabajar fuertemente para poner en un pie de igualdad, sea la metodología que se utilice, sea de carácter satelital, vínculo físico, sea por cualquiera de las plataformas o mecanismos que se utilicen, pero todo lo que implique contenido audiovisual necesita de una mirada del Estado, fundamentalmente ante la crisis casi de corte cultural que está viviendo hoy la República Argentina. Hemos descuidado particularmente el interior, vemos cómo se van empobreciendo las producciones de carácter nacional, esto es evidente, uno simplemente mirar cualquiera de las plataformas, a lo que hay que subir, a lo que hay que también sumar lo que está ocurriendo con los contenidos que llegan desde afuera, particularmente con lo que implica menú a la carta, digamos, en lo que es televisión abierta, televisión a la carta como Netflix, lo que es también en términos de lo que aporta también radio, también con el mismo sistema. Es decir, hay un Estado ausente en todo esto y yo creo que más allá de las regulaciones, lo que vemos con muchísima preocupación es la crisis, insisto, de carácter cultural que en el interior es muy, pero muy fuerte. Hay casi un apagón informativo en este aspecto. A esto se suma, obviamente, lo que está ocurriendo con el Estado y la política comunicacional que tiene el Estado para todo el interior de la Argentina. Avanzamos el año pasado con una ley corta de infraestructura en materia satelital, que aún no ha sido resuelta por la Cámara de Diputados, y nosotros entendemos que a partir de esa realidad que se marcaba en el mundo de las comunicaciones, por los nuevos soportes a los que estamos asistiendo, también es necesario que en este aspecto comencemos a definir cuestiones, insisto, de contenido de carácter audiovisual. Y no importa, insisto con el concepto también, cuáles son las vías que se utilizan para la difusión del contenido audiovisual. Pero en esto tenemos que tener exigencias, cuotas de pantalla, porcentajes, por una serie de circunstancias que también en otro momento en la Argentina hemos debatido ampliamente. Hoy comenzamos un camino. La idea es enriquecer, hay un proyecto disparador, es enriquecer. Entiendo que el ecosistema de la comunicación, el ecosistema audiovisual en la República Argentina es mucho más complejo que esto, mucho más complejo. Hay cuestiones que tenemos que seguir debatiendo, que tienen que ver con el campo laboral, que tienen que ver también con las políticas tributarias. El peso tributario que hoy tiene la industria es un tema que también tenemos que resolver. No es un tema que es ajeno a nuestra mirada. Por eso, insisto, creo que esto tiene que tener un abordaje de carácter integral. Iniciamos el camino tal vez por lo más evidente, por lo que vemos todos los días, pero entendemos que también tenemos que dar una respuesta de carácter mucho más amplio e integral para poder tener una Argentina nuevamente con producciones nacionales y con producciones que nos vuelvan a posicionar en el mejor de los lugares. En este sentido, tenemos varios invitados, yo pido disculpas, hubo muchas asociaciones, agrupaciones que estarán en la próxima reunión, vamos a ir sumando distintas opiniones y hoy hemos hecho una selección, pero no implica que aquellos que han pedido estar presentes no lo vayan a estar en la próxima reunión. Vamos a comenzar este debate con miembros de la Cámara de Productores, CAPIT. Pablo Wincia está acá con nosotros. Pablo. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Cómo estás vos? Bueno, gracias por venir, Pablo. No, al contrario, gracias por invitarnos. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, cualquier norma que busque promover el trabajo y la cultura local es bienvenida para la Cámara de Productoras Independientes de Televisión. Argentina es un país que toda la vida, gran parte de su vida, para decirlo más exactamente, ha protegido con distintas medidas de fomento y distintas medidas de regulación o regulatorias, digamos, todo lo que tiene que ver con su campo audiovisual, en el entendimiento justamente de que el campo audiovisual es el espejo donde nos miramos y de la alta calidad del trabajo que genera.
Para decirlo con mayor claridad, ya en la Ley de Propiedad Intelectual de 1933, la Ley Noble, había un artículo específico que establecía que la actividad audiovisual debía ser fomentada. De ahí en adelante jamás dejó de estar fomentada, sobre todo, y jamás dejó de estar regulada. Fundamentalmente el cine en la primera etapa, y luego se sumó la televisión con distintas regulaciones, de las cuales la más importante, desde luego, es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, que en lo que hace, digamos, a regulación de cuotas de producción nacional es lo que hoy fundamentalmente nos convoca. Y como bien dice el senador, el presidente Luenzo, nos sucede a todos que nos encontramos frente a una situación generada por Internet y por los streamers, que es muy complejo de analizar todavía en el mundo, que todos estamos tratando de ver cómo se regula, porque viene a romper un mercado de alguna manera que funcionaba no perfecto, ningún mercado funciona en forma perfecta, pero sí un mercado nacional. Entonces aplaudimos y acompañamos cualquier decisión de mantener el trabajo y la cultura local, de seguir sosteniendo la necesidad de cuotas de producción, y sí, en este sentido tenemos algunas diferencias con el proyecto, todas absolutamente salvables, desde luego, porque el proyecto va en la misma dirección que la Cámara de Productoras Independientes de Televisión y los productores en general requieren, y tienen que ver, así a grandes rasgos, con... en primer lugar, debo decir que el proyecto, por lo menos en la versión que tengo yo, que es bastante nueva, digamos, creo yo, no sé si ha habido modificaciones de hace 10 días a esta parte o una semana a esta parte, tiene, con relación a la televisión abierta, una cuota menor, distinta, o que nos pone en una situación inferior a la que tenemos actualmente en la producción de televisión. Nosotros, todos recordarán, digamos, cómo establece el artículo 65, las cuotas de pantalla para televisión abierta. Ese artículo tiene la dificultad, el error, el faltante de una cuota segmentada en horarios que sean los horarios de mayor visibilidad, es decir, el prime, o en general los horarios de 8 a 24, que son las 4 franjas horarias, es decir, no está franjeada en la norma, y tampoco se establece, como sí lo hace el artículo 67 para el cine, no se establece la obligatoriedad de que la cuota sea en estreno, porque se supone que para eso es la cuota, digamos, para generar empleo y para que se vean nuevas cosas, digamos. La cuota no puede cumplirse con producciones realizadas hace más de 6, 7 años. Y si bien no hay, por ahí hay alguna situación donde no se ha cumplido, la realidad es que en el caso del aire la mayor parte de la producción suele ser la que no es de ATA, es de Capit. Digo, ahí en ese sentido digamos, hay un cumplimiento natural de cuota, pero que hay que dejar sentado a nuestro criterio, tal como lo hizo la resolución del ENACOM del 21 de junio del 2018, establecer que las cuotas de televisión abierta deben ser en franjas horarias y en estreno, de manera tal que nosotros tengamos la posibilidad también de ocupar el prime o el horario central. Nosotros sí estamos solicitando que las señales internacionales cumplan con una cuota, tal como sucede en Brasil a partir de la ley 12.845 de televisión por cable. Sí creemos que es imprescindible tener una cuota en las señales que son lo que se llaman en Brasil espacio calificado, pero que son las señales que pasan principalmente ficción. La prueba del funcionamiento de este sistema, digamos, son la enorme cantidad de series brasileras. Actualmente podría nombrar a Psi como series generadas a partir de la cuota por HBO.
Nosotros, nosotros hemos mandado al senador Luenzo a través de sus asesores nuestra propuesta con respecto a la televisión abierta y también con relación a la televisión por cable, es decir, a este tipo de señales. Nosotros queremos que el cable, digamos, las señales internacionales de cable en el Prime también tengan la posibilidad de tener productos nacionales. Si uno abre la página en Brasil de Ancine, por ejemplo, se encuentra con frases dichas directamente desde el mismo Instituto de Cine y Televisión, donde se expresa que el gobierno, el Estado, las instituciones brasileras consideran de que es una forma de acercar a las señales también al público brasileño a partir de la producción de series brasileras. Yo no quiero andar, digamos, en lo que nosotros proponemos porque ya se lo hemos enviado al senador, pero bueno, me queda por decir algo respecto de los streamers o de lo que se llama servicio de transmisión libre. Nosotros entendemos, al igual que la Unión Europea, la necesidad imperiosa de que los sistemas de demanda tengan una cuota de catálogo en primera pantalla. Esto está receptado por el proyecto que presenta hoy el senador en esta comisión. Ahora bien, hay un par de cosas importantes que decir. La primera es la necesidad de que parte de esa producción sea independiente. Desde el punto de vista de la Cámara de Productoras Independientes de Televisión, al igual que sucede en distintos países del mundo, la producción independiente tiene una importancia trascendental y es bueno que las estructuras de tipo Netflix o cualquiera de estas estructuras de video a demanda cumplan con la cuota obligatoria de producción independiente. Sobre los porcentajes, entendemos que el porcentaje por ahora del 10%, habrá que analizarlo, es correcto. En la primera versión, cuando el senador me recordó recién que había habido una discusión sobre telecomunicaciones el año pasado, una ley corta, nosotros vinimos también a esta sala, creo también, y planteamos con relación a OTTs, este tema de la primera pantalla, este tema de la producción independiente, todo eso en su momento lo dijimos, lo volvemos a reiterar hoy, no hay nada que no vengamos sosteniendo y en el caso de la Unión Europea puso el piso de 30, todos suponían que iba a ser de 20, finalmente el piso quedó en 30. Todos los países pueden, incluso a partir de la norma de comunicación audiovisual del año pasado y ratificada por los ministros este año, puede poner una cuota por arriba, jamás por debajo. En ese sentido, me parece que vamos a acordar seguramente con los amigos de la multisectorial, algunas cuestiones seguramente las acordaremos con relación, digamos, tendremos acuerdos seguramente con ATA relacionados con cumplimientos que debe tener los canales de aire y que no tienen la misma obligación los canales de las señales internacionales y eventualmente las OTT. Yo quiero recordar que la protección en ese sentido de la televisión abierta en Europa, digamos, fue lo que permitió que hoy la gran parte de las producciones españolas que estamos viendo por Netflix pertenezcan a las autonomías o a la televisión abierta. Eso es un esquema de protección de muchos años, es un esquema que permitió, digamos, el financiamiento. Bueno, nada, nadie cree cuando dice un original de Netflix, todos sabemos que muchas de las cosas que aparecen como originales de Netflix son producidas en ese sentido por las televisoras europeas, muchas de ellas y por productoras independientes de otros países también. En consecuencia, nosotros, para terminar, porque hay muchas personas que desean hablar, nosotros en su momento, cuando le enviamos digamos, el proyecto con alguna modificación, notamos, digamos, que en la 26.522, en el artículo 65 modificado, aparece un temita que creo que lo hablamos mucho con Diego Marquís, relacionado con la inclusión de animación infantil de producción nacional, y la verdad es que el concepto de animación infantil no es un concepto, en realidad es un buen concepto, el problema es que nos deja de lado la producción de piso e incluso la ficción infantil que no es animada, digamos.
por un lado. La necesidad de que sea independiente la producción, ya lo dijimos, digamos, y después, con relación a las señales extranjeras, nosotros queremos un sistema similar al de Brasil. Brasil tiene 3 horas y media, la mitad independiente, y tiene una porción en prime time de eso, 1 hora creo que semanal. En el caso nuestro también pediríamos lo mismo. Y con respecto a las OTT, tal vez sería bueno ver la posibilidad de dejar a la reglamentación el porcentaje por una cuestión que tiene que ver con la modificación constante de los sistemas de transmisión libre y de sus mismas economías. Es decir, a lo mejor regularlas, Europa las ha regulado, pero a lo mejor regularlas en un porcentaje muy duro por ley, luego nos complique tocarlas a partir de situaciones de modificación. Digo, mañana desaparece lo que conocemos y aparece un nuevo esquema y estamos trabados por una norma que nos quedó vieja. Esto es lo único que tenemos, lo mucho que tenemos para aportar. Estamos muy agradecidos, señor senador, y estamos a las consultas que requieran. Bien, gracias, Pablo. No, por favor. Tomamos nota de las consideraciones y las propuestas. Vamos a seguir avanzando, vamos a convocar a la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas, ATA, Eugenio Sosa Mendoza. Eugenio, no llegó Eugenio. ¿Sí? ¿Puedes asumir el rol? Si no, y si queda algo pendiente, le decimos a Eugenio que lo aporte con gusto también. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, antes que nada agradecer la invitación. Creemos que siempre es bueno que se abran debates. Como bien señaló anteriormente, este proyecto es un disparador. Entendemos, si bien puntualmente me referiría al proyecto, que hay varios aspectos que no son buenos para la televisión abierta, pero sí celebramos el debate y creo que es la forma de poder escuchar las opiniones de todos en pos de acuerdos y pensar el ecosistema de medios audiovisuales a futuro. Bueno, ATA es la cámara que agrupa los canales de televisión abierta, está integrado por 22 canales, entre ellos los más conocidos son América, Canal 9, Telefe, Artear, y después hay varios socios en el interior del país. La televisión abierta es el corazón de la industria audiovisual, da trabajo a más de 10.000 familias en empleo directo e indirecto, actores, guionistas, directores, técnicos, periodistas, maquilladores, vestuaristas, escenógrafos, montajistas y editores. Hasta hoy, su estructura de ingresos está basada prácticamente en un único concepto, que es la venta de espacios publicitarios. Ello representa aproximadamente el 90% de sus ingresos. Yo, antes de pasar a hablar en concreto del proyecto, y como bien usted señaló cuando hizo la introducción a la presente, me parece importante conocer cuál es la realidad macro del sector, las altas cargas impositivas. Así que, si me permite, voy a hacer esa introducción y después pasamos a hacer consideraciones al proyecto en particular. Nuestra principal problemática actual es que la televisión abierta tiene excesivas obligaciones que no tienen sus competidores: las señales extranjeras, plataformas de internet, redes sociales y las señales over the top. Fundamentalmente, un marco normativo abusivo, con requisitos mínimos de producción nacional propia, local independiente, cuota de pantalla de cine nacional, cantidades mínimas de producción infantil, régimen de sanciones. También una obligación desmedida de cesión de espacios publicitarios gratuitos, que en ello consiste, bueno, la cesión para espacio de publicidad electoral, así como la emisión gratuita de avisos oficiales y de interés público. Respecto de la cesión de espacios de publicidad electoral, como ustedes saben, ello fue modificado en el último proyecto de ley aprobado en diputados la semana pasada. Pero bueno, si bien ahí se reducen los tiempos de espacios diarios, hemos tomado conocimiento que los periodos que se obliga a emitir estos espacios se han extendido, con lo cual esa mejora es prácticamente nula. Así que bueno, eso es algo que hemos planteado judicialmente y bueno, estamos estudiando los pasos a seguir en ese sentido.
Respecto de la alta presión tributaria que tiene la televisión abierta, viene derivada de la existencia de contribuciones específicas, como es el gravamen al ENACOM, y lo que se paga también en concepto de aranceles para entidades autorales de gestión de sociedades colectivas. Entre ambas oscila entre el 8 y el 10% de las cargas totales de impuestos. Por eso creo que esto es un tema central que hay que analizar. Esto no ocurre en otros países vecinos y obviamente en este contexto crítico de la actividad es importante ese punto tratar de sopesar y justamente con legislación comparada tratar de aminorar. Pero bueno, no es específicamente lo que se nos convocaba hoy, pero sí nos parecía importante señalarlo, así como el marco laboral que si bien tenemos conversaciones con los gremios, creemos que hay mucho en lo que se puede avanzar para tratar de ayornar los convenios colectivos a la actualidad y a la forma de trabajar. ¿Por qué debe preservarse la televisión abierta en este nuevo escenario? Entendemos que se debe colaborar en la sustentabilidad de las grandes, pequeñas y medianas empresas, ya que son creadoras de empleo de calidad, producen contenidos nacionales y locales, generan identidad nacional y arraigo cultural. Los canales de interior del país promueven el federalismo, resguardando las instituciones políticas, sociales y culturas locales. Sostienen la industria cultural regional y el ejercicio del periodismo profesional más allá de Buenos Aires. Además, tiene un rol social, por ejemplo, en caso de emergencias, epidemias, problemas de salud o desastres naturales, terremotos, inundaciones, accidentes graves. Bueno, usted tiene conocimiento de todo lo que es los canales de interior del país. Realmente creemos que generan un diferencial importante y si no existieran realmente todo lo que es la realidad social, local y cultural, prácticamente no se vería reflejada. Los canales de televisión abierta son fundamentales para la pluralidad de ideas, opiniones e informaciones, que es parte esencial de la plena vigencia de la libertad de expresión en una sociedad democrática. Para garantizar la independencia y la pluralidad de opiniones es necesario que las empresas sean viables económicamente, ya que de este modo se minimizan los condicionamientos por el poder político y por intereses ajenos a la comunicación. En este sentido, paso a enumerar algunas propuestas de acción que desde ATA venimos propiciando. Una es actualizar, adecuar y mejorar el marco normativo de la Ley 26.522, que tiene que ver con lo que se nos convoca hoy, pero realmente entendemos que lo que se debe es flexibilizar las cuotas de producción mínima de pantalla, redes de programación, accesibilidad y el régimen de sanciones. Con lo cual esto es un poco contrario sensu de varias de las disposiciones que se están estableciendo en este proyecto de ley. Creemos que también se debe mantener y asegurar el criterio según el cual los licenciatarios de televisión abierta pueden negociar un valor por la inclusión de su señal con los servicios de suscripción, cable y satelital, y en el caso de no arribarse a un acuerdo entre las partes, la puesta a disposición de la señal en forma gratuita por parte del titular de la licencia de televisión abierta debe generar la obligación de su inclusión. Esto está establecido en las resoluciones 1394 de 2016 y 5160 de 2017 de NACOM. Esto sí es un punto importante que ahora vamos a considerar respecto al proyecto de ley. También creemos que se debe reducir el espacio publicitario para señales extranjeras en base a criterios proporcionales de empleabilidad y producción nacional. Así como la eliminación de avisos de interés públicos, en particular lo que es la obligación de la cesión de espacios para publicidad electoral en forma gratuita. Y en ese sentido también entendemos que así como otras industrias como es la gráfica, la vía pública, redes sociales y otros competidores pueden realizar publicidad política paga, a la televisión abierta se le está dando esa posibilidad y es algo que creemos que se debe corregir. Bueno, adentrándonos al proyecto en concreto, como me refería anteriormente, en este proyecto se tratan algunos artículos de contenidos, no se tratan otros como son las redes de programación establecidos en artículos 62 y 63 de la Ley 26.522. Entendemos que esos artículos deben ser eliminados, pues ya son anacrónicos. La verdad que en el decreto dictado por la administración Macri cuando asumió hubo una pequeña mejora respecto de los porcentajes aplicables a redes, pero
pero entendemos que esto no tiene razón de ser. Además está vinculado con la producción de contenidos y los requisitos mínimos establecidos en el artículo 65. Pero filosóficamente entendemos que las cuotas de pantalla no son loables y buenas para el sector. Sí entendemos que cualquier tipo de beneficio fiscal o promoción puede colaborar y que sea la decisión de la empresa en ir en ese sentido, pero siempre desde el marco, no desde la imposición, sino más bien en busca de un beneficio que pueda dar porque se considere que puede ser relevante a nivel cultural país, digamos, ¿no? Entonces, bueno, si bien lo de las redes no se plasma en el proyecto, realmente creemos que eso sería bueno que sea adecuado a la realidad y eliminado. Respecto del artículo 65, bueno, ahí yo, no sé, tenía una versión distinta respecto de la gente de Capit, porque en la versión que tengo del 15 de mayo se habla del 30% de producción nacional independiente en carácter de estreno, que deberá incluir animación infantil de producción nacional, con lo cual, bueno, se establece esta importante cuota del 30%. Bueno, un poco voy a reiterar lo expresado anteriormente, pero entendemos que es nociva, que no es buena. Nosotros tenemos los ingresos por publicidad, bueno, que ustedes sabrán que han disminuido considerablemente en los últimos años, con costos laborales que hacen casi inasumibles si tuviera que ponderar entre ingresos y egresos, más todo este marco tributario que señalaba anteriormente. Con lo cual, que además de eso se sume esta imposición que es solamente para la televisión abierta, y la verdad que no buscamos que se extienda a otras industrias, creemos que conceptualmente no corresponde. Así que respecto de eso, queríamos dejar bien claro ese punto. Después, si quieren, me ciño más a lo establecido en el proyecto de ley o alguna otra consideración general. En este proyecto de ley, y respecto del Mascarri, que bueno, sí enumeré dentro de la problemática actual de la televisión abierta, vemos que se replica en un caso que es lo que es televisión satelital, lo establecido por el ENACOM en la resolución 1348, que ahí de alguna manera sí, bueno, se autoriza la posibilidad de negociar con las empresas o con las empresas que brinden esos servicios para poder monetizar el valor de la programación, lo cual fue un avance y celebramos. Entonces que eso tenga un mayor rango legal, lo vemos con buenos ojos, pero no así el tema con respecto a los cable operadores, que ahí se volvió a repetir el principio general establecido en la 26522, y no se replica lo enumerado en la resolución 5160 del ENACOM. Entonces, entendemos que, como bueno, expresé anteriormente, ahí se establece que se da la posibilidad de arribarse a un acuerdo y en caso de no llegarse al mismo, la puesta a disposición de la señal en forma gratuita por parte del titular debe generar la obligación de su inclusión, pero sí entendemos que debe darse la posibilidad de convenir entre las partes y este principio no está receptado. Entonces, habiendo ya una resolución del ENACOM, nos extraña que eso no se haya considerado, no se haya incluido, así que solicitamos expresamente que sea incluido en ese sentido. Independientemente, bueno, nosotros después haremos llegar nuestra posición por escrito, que un poco por el corto plazo no pudimos validarlo en el Consejo Directivo, pero en los próximos días lo vamos a hacer. El otro tema que está en el proyecto es, bueno, sí me refería a estas cuotas de pantalla mucho más gravoso del artículo 65, que ahora, bueno, exigen que sean con carácter de estreno. También se habla de la animación infantil. Hoy por hoy ya tenemos el 30% de producción nacional, más el 15% de producción propia, y se establece de producción local independiente un 30, un 15, un 10% según la cantidad de población que hay en cada región. Esto es lo que se está modificando. En vez de hablar de producción local independiente, se habla de producción nacional independiente. Pero de nuevo, nosotros este tipo de exigencias creemos que no corresponde. Sí se puede fomentar algún beneficio fiscal y trabajar en ese sentido, pero no por vía de la cuota de pantalla y mucho menos agravar la situación actual.
Respecto también en esta línea, en el último artículo se habla de la cuota de la programación infantil. Hoy se establece que digamos, en la legislación actual que hay un mínimo de 3 horas de programación diaria que debe ser de producción infantil. En este proyecto no se habla de ese mínimo, se lo deja sujeto a la reglamentación, pero de nuevo, tenemos en el país una penetración del 90% del cable, en el cual hay señales específicas que emiten contenidos infantiles, con lo cual es algo que está cubierto a nivel país. Entonces, ¿por qué se le carga esta nueva obligación a la televisión abierta, que no tiene sus competidores? ¿Qué sentido tiene? La verdad que nosotros entendemos que ninguno, y así lo hemos explicitado en todos los foros que se nos ha convocado. Bueno, también está, como dije anteriormente, el tema de la cesión de espacios gratuitos, que no está tratado en este proyecto de ley. Pero en definitiva hay muchos temas que rever. Lo que sí nos interesaba es conceptualmente graficar esto porque entendemos que no es justo todo este tipo de obligaciones que pesan sobre la televisión abierta en este contexto moderno, donde existen las redes sociales, internet. Realmente se está haciendo una modificación sobre una ley que nació vieja en el 2009. Entendemos que sería legislativamente mejor, en vez de tratar de remediar algunos artículos, tratar un proyecto global que contemple toda esta realidad, que es tan dinámica y va cambiando. Y bueno, que entendemos que es bueno el debate, pero bueno, que a este proyecto de ley le falta mucho por recorrer y haremos llegar, bueno, estas consideraciones por escrito para el mejor análisis de la comisión y debate. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos. En ese camino estamos. La idea sería, digamos, a ver, lo óptimo sería estar charlando y debatiendo una ley de convergencia. Por eso lo dije al principio, creo que se necesita, el sector necesita un debate mucho más amplio y mucho más profundo. Pero avanzamos con una ley corta de infraestructura. Digamos, creo que en el marco de la emergencia cultural, creo que el Estado algo tiene que hacer en función de todo esto y darle un equilibrio, este equilibrio que, por ejemplo, siente la televisión abierta como una desventaja de todo lo que está ocurriendo. Vamos a tratar de ver si podemos llegar a ese equilibrio con una ley corta, pero digamos el compromiso es poder avanzar con una ley mucho más integral, mucho más completa y que incluya varios de los temas que vos mencionabas, el tema fiscal y tributario, las cargas tributarias es un tema también central si es que realmente queremos promover la industria cultural en la Argentina, ¿no? Porque este es el punto más sensible y esto es lo que a nosotros nos mueve detrás de esta cuestión en un marco de crisis muy compleja como la que estamos viviendo, y uno entiende esto. Bueno. Pero por la situación, este apagón cultural que tenemos en el interior, vos sabés muy bien, la televisión abierta en el interior casi ya no construye identidad, por todo este nuevo fenómeno de la comunicación. Hay que entender los sectores, todos los sectores, pero fundamentalmente poner en valor y cómo podemos hacer esto, cómo podemos jerarquizarlo, poner en valor esta necesidad de devolverle esta construcción de identidad que ha desaparecido de los medios, lamentablemente. Perfecto. Bueno. Pero quedamos a disposición para seguir trabajando, Matías, bueno, y aguardo las propuestas que ustedes aportan. Muchas gracias. Gracias. Bien, seguimos avanzando. Vamos a invitar a la Sociedad General de Autores de la Argentina, Argentores. Sergio Baiman. Sergio, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Sergio? ¿Cómo andas? Bien. Bueno, soy vicepresidente de Argentores y como corresponde vine con algo escrito, digamos, porque la memoria suele ser traicionera. Argentores, Sociedad General de Autores de la Argentina, en su carácter de gestora de derechos de todos los autores audiovisuales y representante legal de los dramaturgos desde hace 109 años, saluda y agradece la iniciativa del senador nacional por Chubut, Alfredo Luenzo, de poner en agenda legislativa una problemática que afecta fuertemente a nuestro sector, atravesado por la crisis más profunda de la que tengamos memoria. En efecto, a partir de la casi inexistente producción de ficciones nacionales, algo en lo cual no merece la pena detenerse, pues basta con tener un control remoto y pasearse por todos los canales y señales para comprobarlo, los requerimientos de las productoras argentinas para con los autores audiovisuales ha decrecido a niveles mínimos. Son contados con los dedos los autores que pueden decir que tienen trabajo.
pero son cientos los que deben dedicarse a otras tareas ajenas al medio para mantenerse. Y aún hoy, los que hoy escriben, saben que la inestabilidad y el desempleo acechan detrás de la puerta porque, terminado el proyecto en el que están, deberán integrarse a la larga fila de aspirantes al próximo, si es que llega. Esto no solamente produce angustia y miseria en los hogares de los autores, sino que además flexibiliza hasta los extremos más indignos las condiciones de contratación, cargando los contratos de exigencias, en muchos casos leoninas. En este punto, y cumpliendo con nuestra obligación legal de velar por los intereses y en salvaguarda de los derechos de los autores audiovisuales, proponemos una modificación al texto del artículo 1 del proyecto, modificatorio a su vez del artículo 1 de la Ley 27078, que quedaría redactado en fine de la siguiente manera: después de las excepciones a que hace mención el proyecto, dice, y a excepción de todas aquellas obligaciones que resulten de la utilización de estos contenidos previstas en la Ley 11.723. Siguiendo con el análisis de la crisis que atraviesa nuestro sector, desde Argentores afirmamos que la única garantía para que esto cambie es el fortalecimiento de la industria audiovisual en su conjunto, a lo largo y ancho de todo el territorio, porque sin industria no hay amparo ni rincón donde guarecerse de esta tormenta que amenaza con llevarse puesta toda nuestra historia de creadores, las que iniciaron en nuestro caso Homero Mansi, Ulises Petit de Murá, Manuel Romero, Enrique Santo Discépolo, Juan Carlos Chiappe, Nené Cascallar, Abel Santa Cruz, Alberto Migré, Juan Carlos Mesa y tantos otros que dejaron su marca en el corazón de los espectadores. Esa misma historia que nos permitió proyectarnos al exterior, ser líderes en América en la producción cinematográfica y estrenar en las pantallas más remotas telenovelas escritas por nosotros y producidas íntegramente en el país. Solo una industria fuerte y realmente federal será capaz de regresarnos a esos días de pleno trabajo y respeto. La primera piedra para reedificar nuestra maltratada industria es sin duda la demanda real de contenido local y nacional. Mal podríamos hablar de producción si no existe previamente un requerimiento por parte de los emisores. En este sentido, debemos insistir en que aquellas empresas de servicio de transmisión libre o a pedido o a demanda incluyan en su catálogo un 30% de productos nacionales en lugar del 10% planteado en el proyecto. Este pedido no es caprichoso ni antojadizo. Ya son varios los países de Europa que exigen a las plataformas un mínimo de producción nacional en sus librerías, en algunos casos superior al 30% mencionado. Y la tendencia a adoptar esta suerte de medidas es creciente en el continente europeo. Nos parece oportuno asimismo quitar del proyecto el texto en el capítulo 2, apartado D2, reza, en la medida en que existan opciones disponibles. Porque entendemos que sería una alternativa oponible por parte de aquellas empresas que no estén dispuestas a cumplir con lo dispuesto por la ley. Si existe la demanda genuina, no tenemos dudas de que existirán las opciones disponibles, porque así lo demuestra nuestro rico pasado audiovisual. Nuestra propuesta de texto final, que después le voy a dejar al senador, dice, deberán incluir en su catálogo al menos un 30% de producción local, debiendo asegurar que el 50% de la misma sea de producción local independiente y o coproducción independiente de audiovisual en estreno, tanto en películas como en series, entendiendo por estreno hasta 3 años de su producción. Y por último, sabemos que una de las herramientas más eficientes para el fortalecimiento de nuestra industria es la ficción audiovisual. Dicho esto, sin menospreciar ni excluir en modo alguno los programas de no ficción que juegan un importante rol en la cadena de producción. Pero nos detenemos particularmente en la ficción, porque además de representarnos como sociedad y tener por ello un alto valor en lo simbólico por su carácter identitario, es una enorme rueda que pone en movimiento un universo de trabajadores de la más diversa índole. Una telenovela, para dar un ejemplo, genera en conjunto entre 250 y 300 puestos de trabajo que van desde un equipo de autores hasta los encargados de servir el catering diario, pasando por los choferes de móviles, los actores, extras técnicos y directores de unidad, entre otros. Si además esa telenovela completa su círculo virtuoso y puede ser exportada, significa un fuerte ingreso de divisas al país y una inmensa vidriera turística, produciendo esto una sinergia entre turismo y audiovisual que han aprovechado y siguen aprovechando numerosos países. No en vano se afirma que ambas industrias son industrias sin chimeneas, pero de alto rendimiento. Es por ello que nos sorprende y nos preocupa que en el proyecto de ley, que al menos el que tenemos nosotros, que hoy se debate, no aparezca la palabra ficción y creemos que deben ser incorporadas al texto. En ese sentido, proponemos una modificación del artículo 5 del proyecto que quedaría redactado de la siguiente manera. Las señales extranjeras, con excepción de programas informativos que difundieran programas de ficción en un total superior al 50% de su programación diaria, deberán emitir en el horario central, prime time, según uso horario de la Argentina,
un mínimo del 30% de contenidos nacionales de televisión en estreno, entendiendo por estreno hasta 3 años de su producción, de los cuales la mitad deberá tratarse de contenido de producción local independiente y o coproducción nacional. Agradeciendo una vez más al senador Luenzo y al honorable Senado de la Nación por la oportunidad de expresar las inquietudes y necesidades de nuestro castigado sector en este ámbito, ideal para el ejercicio del debate abierto y democrático, nos ponemos a disposición de la Comisión para continuar intercambiando ideas y propuestas para mejorar de una vez por todas una situación que amenaza a todos los autores audiovisuales argentinos con la extinción. Gracias, Sergio, y nos dejas las consideraciones Sí, claro, para sumarlas al debate. Sí. Muchas gracias. Bien, invitamos a Esteban Lescano de la Cámara Argentina de Internet de Cavase. ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias al senador Luenzo y al doctor Porto por la invitación a participar de esta reunión. Creo que todos conocen a Cavase, pero si no, simplemente una pequeña semblanza. Cavase es la Cámara Argentina de Internet, tiene aproximadamente 500 socios, en su mayoría pymes y cooperativas, que brindan acceso a Internet en todo el país. Reúne también a proveedores de hosting, a redes sociales, buscadores, y siendo sus socios tanto empresas privadas, empresas públicas, organismos del Estado, organismos provinciales y municipales. Nos queremos centrar en los que consideramos los aspectos más relevantes del proyecto, que son, por un lado, la definición de los servicios de transmisión libre de video o audio, artículo 3 del proyecto, que es una incorporación al artículo 4 de la Ley 26.522 y que se conecta con el artículo 2 del proyecto que deroga el artículo 6 de la Ley 27.078. También nos queremos centrar en lo que es el porcentaje mínimo de, de contenidos nacionales para los servicios de transmisión libre de video o audio, artículo 4 del proyecto, como modificación del artículo 65 de la Ley 26.522. Bien. En cuanto a los servicios de transmisión libre de video o audio, entendemos que el proyecto trae una novedad sustancial, que es la inclusión de los denominados servicios de transmisión libre de audio o video, que actualmente no se encuentran alcanzados por la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, ni por la Ley 27.078 Argentina Digital. Me permito leer la definición que propone el proyecto. Dice, servicio de transmisión libre de video o audio a pedido o a demanda, servicio ofrecido por un prestador para el acceso a programas en el momento elegido y a petición propia, sobre la base de un catálogo dispuesto al efecto y a través de redes de comunicación de cualquier tipo. Como puede verse, la definición pareciera alcanzar los servicios, aplicaciones y contenidos que actualmente se ofrecen sobre Internet. Y digo pareciera porque es bastante imprecisa y por lo tanto susceptible de múltiples interpretaciones. De todas maneras, desde Cavase entendemos que si esta es la intención, es decir, la inclusión de este tipo de servicios, entendemos que la propuesta no es positiva. ¿Por qué? Porque propone la regulación de nuevos servicios, aplicaciones y contenidos que bajo el sistema de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual y lo que es una novedad y además, como voy a explicar, no sería la mejor opción, ¿no? Entonces, esta inclusión, en primer lugar, se aparta del principio un principio que es de innovación sin pedir permiso, que va en contra del desarrollo tecnológico y del beneficio del usuario. Este principio ha contribuido y motorizado el desarrollo de nuevos servicios, aplicaciones y contenidos en Internet y exige una intervención mínima del Estado, que no carga a los prestadores de servicios con obligaciones que desalientan la inversión y la innovación. Estas obligaciones pueden ser licencias, autorizaciones o permisos previos al desarrollo de la actividad, así como la imposición de obligaciones específicas que sus titulares deben cumplir. Desde Cavase consideramos que los servicios, aplicaciones y contenidos brindados mediante Internet deberían quedar excluidos de la regulación pensada para la radio y la televisión en sus diferentes soportes y medios, ya sea que se brinde por vínculo físico, radioeléctrico o satelital, como mecanismo para fomentar su desarrollo en beneficio de los usuarios. Internet debe ser promovida mediante políticas públicas y regulaciones que favorezcan el desarrollo de cualquier nuevo servicio. No deben pensarse los servicios brindados desde Internet con categorías propias de servicios que nacieron en el marco de la finitud de recursos de espectro radioeléctrico o de monopolios en la prestación de servicios a los usuarios.
Los beneficios que el video en línea y el audio en línea generan deberían ser destacados. En este sentido, y gracias a Internet y su utilización como plataforma tecnológica, la oferta de servicios se ha visto incrementada exponencialmente y hoy el usuario goza de un mayor poder de elección, pudiendo decidir cuándo, cómo y dónde ver contenidos y al mismo tiempo transformando a cada usuario en un productor de ellos para audiencias globales. Es por ello que en relación a este punto entendemos que no debe trasladarse automáticamente la regulación del mundo de las telecomunicaciones o la radiodifusión a servicios que se han desarrollado en un ambiente muy distinto técnicamente y que se desenvuelve bajo otras características y cuyos puntos centrales de arquitectura es su descentralización y apertura. En este sentido, y con la finalidad de favorecer el proceso virtuoso de innovación sin pedir permiso, que incrementa los beneficios sociales de Internet, desde Cabase proponemos que se mantenga el régimen legal actual, contenido en la Ley 27078 y 26522, que excluye la regulación de los servicios brindados sobre Internet, evitando trasladar a este tipo de servicios regulaciones diseñadas para servicios tradicionales de telecomunicaciones y de comunicación audiovisual. Por lo tanto, en este punto del proyecto solicitamos que se elimine la definición propuesta para los servicios de transmisión libre y se refuerce como principio general que los servicios, aplicaciones y contenidos brindados mediante Internet quedan excluidos de la regulación, tal como se han desarrollado hasta ahora en nuestro país, salvaguardando así la innovación y la libertad de empresa que ha permitido el surgimiento y la evolución de este tipo de servicios. En segundo lugar, en relación a la obligación de contenidos para los servicios de transmisión libre que propone el proyecto, entendemos que debe ser revisado. ¿Por qué? Porque el proyecto propone una modificación del artículo 65 de la 26522 y nosotros desde Cabase ya nos hemos manifestado en contra de este tipo de imposiciones al comentar ante el Ministerio de Modernización del Poder Ejecutivo Nacional el documento preliminar de anteproyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes en abril de 2018. En esa oportunidad, señalamos que la exigencia de inclusión de contenidos nacionales no asegura el desarrollo de la industria local de contenidos audiovisuales de calidad o que gusten a los usuarios, pero sin duda establece nuevas barreras de entrada a la prestación de servicios de audio y video en Internet, generando mayores costos y obligando a los prestadores de estos servicios a tener que aceptar las condiciones que unilateralmente propongan los titulares de los contenidos para cumplir con la norma. Del mismo modo, la imposición de cuotas de contenido son consideradas como un mecanismo ineficiente para promover la creación de contenido relevante a nivel local, ya que restringen la capacidad de los creadores de contenido para participar libremente en el mercado global y pueden llegar a reducir las opciones de acceso al contenido preferido por los consumidores. En este sentido, cuando se permite a los prestadores seleccionar el contenido en función a los gustos de los usuarios, se fomenta la competencia y la diversificación, al mismo tiempo que se impulsa a los creadores a satisfacer esas preferencias de estos usuarios. Un punto que no queremos dejar de señalar es que la implementación de cuotas de contenido para servicios globales puede tener efectos negativos en los productores locales y en los usuarios. En el primer caso, porque puede invitar a otros países a promulgar cuotas recíprocas, generando así barreras a la exportación de contenidos para los productores locales, reduciendo los mercados internacionales a los que pueden acceder con contenidos creados en el país. También para los usuarios, porque las cuotas locales pueden llegar a limitar la cantidad de contenido global e internacional disponible, reduciendo así las posibilidades de elección y generando para estos usuarios una experiencia diferente de servicio y más limitada que si fueran usuarios globales. Desde Cabase, consideramos que la forma de favorecer el desarrollo de contenidos locales es incrementando los programas de financiación existentes, así como nuevas políticas de incentivo fiscal a los creativos y productoras independientes y autores que operan en nuestro país. Este tipo de políticas les permitirá elaborar contenidos de calidad que sean exitosos tanto aquí como en el mercado global. Adicionalmente, no parece acertado que la ley o regulación defina la forma en que los contenidos deben aparecer en la interfaz del usuario de los prestadores de servicios de transmisión libre, porque seguramente lo que se defina quedará desactualizado con el avance tecnológico y al mismo tiempo puede conspirar directamente contra la libertad de elección de los consumidores o bien dificultar el acceso a los contenidos de su preferencia. Por otro lado, si los prestadores de servicios de transmisión libre deben cumplir con mínimos de contenidos, estas obligaciones deben poder ser exigidas por la autoridad de aplicación, situación que nos lleva a nuevos dilemas.
En tanto, por definición, solo se puede sancionar a quien reviste el carácter de sujeto regulado, titular de una licencia o autorización, de conformidad a los tipos de prestadores establecidos en la ley. Y, como dijimos, no sería recomendable que se les exija a este tipo de prestadores una licencia o autorización en el marco de obligaciones de la Ley 26.522, pensada para servicios tradicionales de comunicación audiovisual. Por lo tanto, para evitar esta posible incongruencia legislativa y el perjuicio al desarrollo, la innovación y los nuevos servicios, a los derechos de los usuarios y a las oportunidades de desarrollo de mercados globales por parte de los productores independientes, entendemos que corresponde eliminar toda referencia a los servicios de transmisión libre dentro del artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Finalmente, como representante de la Cámara Argentina de Internet, agradecemos nuevamente a las autoridades de la Comisión la invitación a participar de esta reunión y poder exponer nuestra visión sobre los aspectos que consideramos más relevantes al proyecto de ley. Destacamos que es bueno y positivo que las políticas de comunicación, así como sus leyes y reglamentaciones, se debatan en forma abierta, pública y participativa, permitiendo que todos los posibles interesados puedan aportar su punto de vista. En este sentido, consideramos que la Argentina necesita dar el debate aún inconcluso de la denominada Ley Convergente, que pese al tiempo transcurrido desde el dictado del DNU 267 del 2015 y las diferentes instancias de participación que se han realizado, aún no se ha llegado a un proyecto definitivo. Este debate seguramente permitirá abordar de manera íntegra la regulación de los diferentes servicios de telecomunicaciones, TIC y de comunicación audiovisual, sin tener que recurrir a leyes parciales que modifiquen solo algunos aspectos del marco jurídico aplicable. Esta ley convergente debe ser una ley de principios que fije objetivos y oriente la actividad de la industria, con un instrumento breve, conciso y perdurable en el tiempo, superador de cualquier cambio tecnológico y modalidad de servicios, que aliente la prestación de nuevos servicios, la innovación, el desarrollo de pequeñas empresas, las inversiones locales, compatibilizando los diferentes derechos e intereses en juego. Sabemos que el desafío es grande, esperamos contribuir positivamente. Muchas gracias. Gracias, Esteban, muy amable. Bien. Nuestro próximo invitado, Maximiliano Rodríguez Consoli, Cámara de Productores y Programadores de Señales Audiovisuales, CAPSA. ¿Cómo le va? No hay problema. Sí, la idea es la postura de la cámara. Sí. Así que Parece que nos sacan un poco, ¿verdad? sí. Bueno, buenas tardes. Yo, con el cargo de secretario, represento a CAPSA, Cámara Argentina de Productores y de Programadores Audiovisuales. Aproximadamente, para que tengan ustedes una idea, estamos hablando de 150 filiales, señales afiliadas a nuestra Cámara, que está integrada tanto por empresas nacionales como empresas extranjeras, productoras de estos materiales. Le agradecemos ante todo al senador Lorenzo que nos dé la oportunidad de poder discutir, aunque sea sumariamente, estos papeles que nos hicieron llegar. Y me congratulo porque cuando, por una discusión bastante más amplia que esta, que fue la de la sanción de la ley de medios en su momento, no tuvimos realmente los digamos, sectores interesados en participar en lo que era una regulación tremendamente importante. No tuvimos la oportunidad de que se oiga nuestra palabra como se puede ahora. De ahí entonces que la ley obviamente ha tenido serios problemas, algunos tan grandes que no permite aplicarla, digamos, muchas de sus regulaciones, y otros que de alguna manera se han modificado. En este caso en particular, me refiero, y en forma muy reducida, al proyecto del senador Lorenzo, poniendo el foco nada más en un par de puntos.
estoy hablando de la cuota de pantalla, en este caso referido a las señales extranjeras, donde en su artículo 65 bis, creo que, ¿no? ¿La voy a leer? Dice las señales extranjeras, si este es el texto final, ¿no? Sí. Con excepción de programas informativos, deberán emitir como mínimo 3 horas semanales de producción nacional independiente y que dichas emisiones deberán estar segmentadas en franjas horarias, con al menos 1 hora programada durante el horario central, considerándose que a tal inicio la programación de 24 horas finalizado en 0 horas. Este tema ya lo hemos planteado hace tiempo y me estoy refiriendo concretamente a las señales extranjeras, que la emisión de su programación no es exclusiva para Argentina, sino que afecta a todos los países de Latinoamérica. Es, en una palabra, una emisión panregional. Ello significa que, si bien desde el punto de vista de la industria es útil que fuera así, por diversas razones, para la aplicación de este tipo de regulaciones genera un problema que no se puede solucionar fácilmente y que tendríamos que buscar la manera de poder hacerlo de otra forma. Lo que nosotros estamos en ese sentido, y ahí me estoy refiriendo por un lado a las 3 horas semanales. En principio nuestras afiliadas están dispuestas a aceptar, en el peor de los casos, de que se haya una reducción de 3 horas a 1 hora semanal de lo que son las producciones locales. Acá el tema de las cuotas de pantalla es algo que lo estamos tratando paralelamente con el INCA y con el ENACOM. Hay una disposición que obliga a las empresas extranjeras a pagar una canon, llamémoslo, del 0,5% de la facturación de su publicidad para la adquisición a través del INCA de producciones nacionales. Ese tema que parece tan fácil no lo es, porque el INCA realmente no estaba preparado para poder ofrecer al mercado, a los presuntos o potenciales interesados de adquisición de producciones nacionales, digamos, guiones, películas y demás que puedan llegar a ser atractivas para cumplir con el pago de ese 0,5%. Estamos ahora trabajando juntamente con ENACOM y con INCA para establecer una reglamentación donde en forma clara, limpia y ágil este mecanismo de la adquisición de películas extranjeras por parte de las empresas productoras extranjeras puedan ser, de películas nacionales, perdón, puedan ser implementados lo antes posible. Pero lo cierto es que en el caso en particular, nosotros, por supuesto que le vamos a hacer acercar acá al senador Lorenzo esta semana algo por escrito, pero esto es simplemente un borrador donde le diríamos que las señales extranjeras, con excepción de programas informativos, deberán emitir como mínimo 1 hora semanal de producción nacional. Las coproducciones que las señales extranjeras realicen en Argentina cuentan a los efectos de esta cuota de pantalla. O sea, seguramente muchos de ustedes sabrán que las señales extranjeras han realizado acá coproducciones con las empresas nacionales y demás, algunas muy importantes, y tiende dentro de su programación, aunque no sea en forma tan orgánica, incluyen obras de origen nacional. De ahí es que aceptamos, sí, que pueda ser, pero nada más que reducida a 1 hora semanal de producción y sin que se imponga tampoco el horario de programación, porque de acuerdo a la tecnología actual es obvio que el streaming hace que el prime time no lo fije una regulación, sino el propio consumidor.
O sea que ese también es un tema que habría que tener en cuenta y que con toda seguridad va a tener, o sea, lo peor que puede pasar es que la realidad choque contra la norma o que la norma choque contra la realidad. Y acá no vemos que en este caso, que por imposición ya de la superación tecnológica que existe en el país, ya eso debía ser modificado. El otro tema, para hacerlo corto, es con respecto al tema de la protección de niñez. Entendemos ante todo, y también lo hemos dicho en otros lugares, que el horario de protección de 6 de la mañana hasta las 22 horas es demasiado extenso y que creemos que sería suficiente cumplir de 6 de la mañana hasta las 20 horas, no hasta las 22. Ese es un primer tema. El segundo tema es que lo que también estamos sugiriendo, que en los casos de los programas que no fueran aptos para todo público, la calificación que se merece debía estar de acuerdo a ciertas categorías o francas, si se quiere llamar, distintas como hay en algunos países, fundamentalmente acá, por ejemplo, ¿no? Inglaterra tiene estas bandas horarias que se permiten la exhibición de ciertos contenidos, entendiendo que a dichas horas los padres ya se encuentran en condiciones de poder tener un mayor control sobre los adultos. De ahí entonces que pretendemos que sean esos dos aspectos, el horario de reducción del menor y que la autoridad de aplicación pueda regular distintas bandas horarias dentro del horario de protección del menor con los lineamientos contenidos aceptables en cada horario y marcando obviamente a través de la pantalla cuáles son las características de esa emisión o de diferenciación con respecto a la transmisión anterior. Con respecto a esto, entonces, senador Lorenzo, nos limitamos por ahora a hacer estas par de observaciones. Sin perjuicio de que obviamente hay otros temas que son brevemente, ¿no? brevemente le voy a pedir, porque siempre se toma como modelo cuando se avanza en el debate de las señales extranjeras, se toma como modelo lo que hace Brasil. Usted el otro día en la charla previamente me hizo una distinción en lo que significa Brasil, con estas 3 horas y media por semana, frente a lo que ustedes están proponiendo, digamos, para nuestro país, para este proyecto de ley que estamos debatiendo. Así es. La observación que estamos haciendo nosotros está refiriéndose al panregionalismo, que no incluye Brasil, que tiene su digamos, régimen distinto y diferente al nuestro. De ahí entonces que la comparación no serviría, y en cambio sí serviría tratar de buscar una manera de que esa programación con las producciones nacionales pueda verse en Argentina y en los demás países de Latinoamérica como parte de la programación general que tenemos que parar. Le agradezco, seguimos charlando, muchas gracias. Bien, Esteban Agatielo, invitado por la Federación Argentina de Músicos Independientes. Sí, por favor. Bien. Bueno, ¿qué tal? Primero, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy presidente de la Federación Argentina de Músicos Independientes, que es una asociación civil de segundo grado y que actualmente está conformado por 27 organizaciones de músicos independientes con personería jurídica en gran parte de nuestro país, casi alcanzando todas las provincias. También la FAMIP en este momento integra la Multisectorial por la Ficción, el Trabajo y la Producción Nacional. Traje la exposición escrita brevemente
Así que quería comentar por qué estamos participando primero de este debate, los músicos, de esta reforma. Primero porque los contenidos audiovisuales siempre se producen con música. En cualquier contenido habrá noticias, habrá análisis, habrá comentarios, habrá fricción y siempre hay música. Imaginemos si fuera posible un noticiero, una serie, una tanda publicitaria o una película sin música. Además, desde nuestra entidad consideramos fundamental tener una ley que regule los medios de comunicación audiovisuales y las comunicaciones en general. Por eso, desde nuestro sector, proponemos a este nuevo proyecto 4 puntos fundamentales. Algunos tratados, ciertamente, en el proyecto y algunos que consideramos que deberían incluirse. Primero, la música nacional independiente. Creemos que sería mejor no adecuarnos a los porcentajes que en su momento se generaron en la 26.522, que hablan del 30% de música nacional y la mitad, o sea, el 15% del total de música nacional independiente. Creemos que esto debería elevarse al 50%. Cada 2 canciones extranjeras, 2 nacionales, de las cuales una debiera ser independiente. También, en base a eso, el artículo 4, punto A13, en el último párrafo, creemos que sería bueno, cuando dice el Ente Nacional de Comunicaciones, en ENACOM, podrá eximir de esta obligación solamente, aclararlo claramente, a estaciones de radiodifusión sonora dedicadas a colectividades o emisoras temáticas, no siendo aplicable exhibiciones de fecha anterior a la presente reforma de ley. ¿Por qué lo decimos esto? Porque cuando fue aprobada la ley 26.522, FM Aspen, vaya a saber por qué, fue eximida, no siendo una radio dedicada a colectividades o a emisoras temáticas, sino una mera apreciación que podríamos decir artística. Después quisiera hablar al respecto. Y el artículo 4, A23, creemos que sería interesante que estos porcentajes con respecto a la música, con respecto a los medios de carácter público, de estados provinciales, Ciudad de Buenos Aires, municipios y universidades, justamente aumentar ese porcentaje. Creemos que por lógica debiera ser algo más cercano al 90%, y así la mitad, el 45%, de forma independiente. También que consideramos que es necesario aumentar el destino de fondos recaudados al Instituto Nacional de la Música. ¿Por qué el Instituto Nacional de la Música? Porque el instituto fue creado por la Ley 26.801 como entidad de fomento a la actividad musical y su principal financiamiento surge justamente de la Ley 26.522. En la actualidad cuenta con más de 76.000 músicos censados de distintas partes del país, que requieren colaboración a efectos de producir, difundir, presentarse en vivo y hacer conocer su música, cualquiera sea su género artístico. Este instituto constituye una reparación a los músicos que no contábamos con un organismo de fomento de nuestra actividad. Por este motivo creemos primordial que el INAMU se fortalezca para dar respuesta a la gran expectativa y demanda que despertó su creación. Así que consideramos que sería un buen porcentaje elevarlo al 15%. También se habló de la payola. Payola, describo brevemente, es un término, es una castellanización, si valga la palabra, de un término extranjero que es pay of law, pagar por fuera de la ley, que justamente pagar para que determinada música se pase. Esto es una cuestión, es un problema mundial, lo tenemos en todos lados del mundo. En muchos países directamente es un delito. El musicalizador Alan Freed, no sé si lo conocen, pero tal vez sí conozcan su obra porque fue el creador del término rock and roll. Hasta ese momento el género que nosotros llamamos rock and roll no se llamaba así. Sin embargo, este musicalizador de un programa de radio creó un programa que se llamaba Esto es Rock and Roll. Bueno, ese musicalizador pasó 10 años preso de su vida por justamente cobrar para difundir, porque él priorizaba los pagos a una decisión artística. En el artículo 4, inciso A14, lo establece, pero creemos que sería bueno darle una connotación un poco más amplia. Y además no tiene multa, no tiene pena, lo cual para nosotros la pena debería ser establecida conforme al artículo 172 del Código Penal, que habla de una estafa, porque realmente es una estafa a la sociedad.
que habla de con prisión de 1 mes a 6 años, a quien, nosotros agregamos, a quien omitir informar al público que el contenido se emite a cambio de un pago, una contraprestación, canje o alguna otra ventaja. Porque de este modo, a quien se engaña es al público, si no se revelan los pagos efectuados al medio, haciendo creer a la comunidad que la selección es artística, cuando únicamente es económica. Este constituye el principal problema para los autores e intérpretes que no poseen o que no poseemos apoyo económico de terceros, compañía, productora, etc., a la hora de ganar espacios en los medios. Dichos medios son las principales plataformas que aún dominan en el consumo de música por encima de la web, razón por la cual es importante evitar estas distorsiones. Y por último, el punto 4, que no está establecido en la ley y realmente no lo vemos establecido ni en la 26.522 ni en la 27.078, es una protección de los derechos intelectuales en todos sus alcances. La protección no está manifestada claramente, por eso creemos que es importante siempre, porque detrás de todo esto hay contenidos, y esos contenidos son obras creativas, y esas obras creativas son importantes su protección. Ahora, ¿por qué nosotros defendemos todo esto? Porque alguien podría decir, ¿por qué lo defienden? Porque la música es uno de nuestros bienes culturales más preciados como país. Porque el pluralismo comunicacional no se trata solo de dar espacio a nuevas voces, quien dice, sino también de generar nuevas audiencias, quien escucha. Porque es obligación del Estado, creemos nosotros, promover las expresiones culturales autóctonas. Porque tomamos como modelo de soberanía cultural a las políticas que incluyen cuotas de difusión de música propia implementadas en diversos países como Francia, Australia, Canadá, Polonia, Sudáfrica, Ucrania, Nueva Zelanda, Uruguay, Chile, Ecuador, Guatemala, Venezuela, Portugal, Indonesia, Filipinas, Malasia y Nigeria, entre muchos otros. Digo porque siempre nosotros acordamos en establecer siempre otros países como guía, por eso los mencionamos. Si nos preguntan a nosotros, creemos que está bueno, más allá de eso, establecer una nueva ley que no tenga que copiar parámetros de soberanía, sino crear los propios. Ahora, ¿por qué defendemos la música nacional independiente? Porque los músicos que se autogestionan son semilleros de innovación artística y económica. Porque dar espacio a la música nacional independiente es apoyar a centros de actividad emprendedora. Porque es fruto de un sector productivo que genera empleo e ingresos incluso en toda la cadena de producción. Estudio de grabación, sala de ensayo, fabricación y venta de instrumentos, de equipo de sonido, realizadores audiovisuales, entre muchos otros. Porque la música independiente resulta en la Argentina la mayor generadora de novedades, habiéndose editado a través de las organizaciones de músicos independientes que integran nuestra federación, más de 3.500 títulos discográficos en los últimos 15 años, a razón de un promedio de 230 discos nuevos por año. El 10% corresponden a discográficas, solo el 10% de esta cantidad. Porque dentro del concepto de música nacional independiente se agrupan no solo músicos emergentes, sino también consagrados. El Chaqueño Palavecino, el Indio Solari, Sky Bailison, Tarragó Ross, Dividido, Lisandro Aristimuño, Celeste Carballo, Morris, Tormenta, Jorge Rojas, Piñón Fijo, Almafuerte, Adriana, Los Nocheros, Gardelitos, Cadena Perpetua, Tonolec, Bumbu Kid, Los Natas, Pampa Yacuza, Gabo Ferro. Tal vez ustedes no los conozcan, les recomiendo que así lo hagan, porque son claros exponentes de nuestra música. Porque además impacta de manera contundente en el aspecto económico de creadores, intérpretes y productores fonográficos, ya que la difusión conlleva una mejora en la recaudación de los derechos de autor y derechos conexos. Y porque el mencionado INAMU fomenta la música nacional independiente, pero si esta carece de exhibición, de pantalla o difusión, todo aquello que promueve este ente público queda condenado al fracaso. Nosotros tenemos, dentro de la FAMI, tenemos un observatorio de medios. Y justamente hicimos entre fines de junio y principios de julio del 2018 9 provincias, Buenos Aires, Misiones, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, La Pampa, Santa Fe, Salta y Santiago del Estero, en 19 localidades de estas provincias, un censo de cuánto música independiente había. De las 73 radios analizadas, solo el 51 cumplen el porcentaje mínimo de difusión nacional, es decir, el 70%. Por consiguiente, el 30% del total observado, 22 radios, no cumple con la norma.
privilegiando las producciones musicales extranjeras. Por otro lado, dentro de las mencionadas 51 emisoras, solo 7 difunden música nacional producida de manera independiente. Es decir, que menos del 10% de la radio se ajusta ocasionalmente a la normativa que establece el 15%. Esta situación para nosotros es preocupante, ya que pone en riesgo la existencia de diversidad musical que en toda su amplitud y riqueza es un pilar indiscutible de nuestra identidad cultural. Por estos motivos, es menester promover la visibilidad de las obras musicales nacionales independientes. Por último, ¿por qué debe ser penada la payola, como dijimos antes? Entendemos que es un soborno, es una práctica inmoral y que constituye una competencia además desleal. Es técnicamente un delito. Se reconoce en esta acción muy perjudicial para nuestra actividad, resulta difícil de demostrar, evidentemente, ya que en general el pago de las emisoras se realiza en efectivo o bien a cambio de contrapartidas que no son visibles fuera del ámbito de intimidad donde se efectúa el repudiable pacto. A ello, como si lo anterior fuera poco, se le debe agregar la falta de pago de impuestos, no menor, por dicha transacción. Entre los países donde se ha reaccionado eficazmente ante la existencia de esta práctica figura Estados Unidos a la vanguardia. Para evitarla, en su ley de comunicaciones, apartado 317 y 507, obliga a las emisoras de radio y a las cadenas de televisión a informar a sus audiencias si el contenido se emite a cambio de contrapartidas. Si esto no se respeta, se incurre en delito y se aplica una pena. Igual condena solicitamos de FAMI. Por último, tenemos plena conciencia que una ley no significa un cambio, una mejora inmediata del estado actual. Sin embargo, a partir de la ley 522 y de esta reforma, hoy podríamos contar con aportes económicos al INAMU y pequeños espacios para la música nacional independiente en la difusión. Situación impensable previamente a esta normativa. Así pues, la continuidad de esta normativa, junto a una política efectiva de implementación, garantizarán la transformación positiva del sector productivo musical a mediano plazo. En definitiva, mediante las propuestas aquí expresadas, esperamos contribuir al reconocimiento de los músicos en nuestro país y a colaborar en la mejora de las condiciones en que desarrolla nuestra actividad. Bien, gracias, Esteban. Dejamos ¿Nos dejás el texto? testimonio del...? Sí, por favor. Bien, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien. Vamos a invitar a Walter Bursaco, de la Asociación Argentina de Televisión por Cable. Bueno, agradecer al presidente de la Comisión de Sistemas, Medios, que nos haya invitado a dar nuestro punto de vista respecto de esta ley corta de contenidos. Yo represento la industria de la televisión por cable e internet. En la industria hay 700 cables pymes y empresas mayores. Está inserta en 1.200 localidades, emplea unos 20.000 trabajadores directos y para la realización de obras y redes, normalmente servicios que se contratan también. Dentro del panorama que se está tratando de esta ley, quiero decir que los cables tienen en el orden de, más o menos a nivel país, hay unos 600 canales locales, algunos transformados en regionales, donde se producen contenidos, no ficción, que veo que es el tema un poco de esta reunión, no ficción, justamente puedo agregar, por los altos costos que tiene esto y por tal vez las ciertas imposibilidades de hacerlo en algún pueblo pequeño del interior. No obstante, está reflejada a través de la televisión por cable la cultura, la idiosincrasia local, las tonadas, los noticieros de lo que
pasa en el pueblo y en la región. Y el cable de alguna manera ha protegido este acervo cultural, y desde la asociación y en conjunto con CAPSA anualmente damos premios a la producción. Claro, no hay grandes estrellas, ¿no? Y tenemos varios rubros donde intervienen y los dividimos por tamaño de ciudades para que la competencia sea pareja. De manera que hacemos bastante por la producción nacional. De todas maneras, esto no deja de ser para el operador de cable una defensa de su clientela respecto de contenidos que vienen por satélite, por internet, y que claramente no están reflejando estas cosas que son de tanta importancia. En pocas palabras, saber qué pasó en el barrio, a la vuelta de la esquina, en el pueblo. Quería hacer esa introducción y ahora voy a pasar a comentar la ley en la que sentimos, voy a anticipar que sentimos alguna suerte de tironeo. Igual relájese, no viene nada. No Estoy veo, para escuchar. Estás para escuchar. Después Pero veo que se puso en guardia. Tomemos esto como algo terapéutico. Bueno, el tironeo viene de esto. Nosotros como industria somos, como dije, proveedores de servicios de contenidos, pero también somos el proveedor más grande y que más ha desarrollado sus redes en Internet. Somos una suerte de híbrido entre las regulaciones por silos o sectores o estancas y la convergencia. En razón de esto y en razón de desventajas competitivas que tenía bueno, alguien está llamando, debe ser alguna promoción de Movistar. En razón de ventajas competitivas para entrar a la convergencia, desventajas competitivas que tenemos para entrar a la convergencia, se igualaron ciertas situaciones respecto de la ley argentina digital y finalmente nos terminaron pasando a la ley de Argentina digital. ¿Por qué? Porque la ley de servicio de comunicación audiovisual deviene de la radiodifusión, donde se está administrando un espectro que es patrimonio de la humanidad y cada país tiene que buscar la manera de asegurarse la pluralidad, digamos que ese recurso escaso lo puedan tener radiodifusores, gente capacitada, hay concurso de antecedentes y se da por un tiempo limitado. Claro, cuando uno tiene que invertir miles de millones de dólares, como está haciendo esta industria, en fibra óptica, en cable coaxil, en infraestructuras que se supone se van mejorando y reinvirtiendo, y la licencia que se le otorga es por 15 años nomás, y se le ponen enormes condiciones para renovar esa licencia y por única vez, por otros 10 años, eso contra quienes tienen licencias extendidas por 99 años es una desventaja desde el punto de vista de competir y de hacer las inversiones necesarias. Entonces, ahí fue a parar la televisión por cable, como dije, principal proveedor de acceso a la ciudadanía a Internet. Ahora,
entrando un poco en el contenido de esta ley, nosotros vemos que esto de alguna manera nos vuelve parcialmente a la ley de medios. Y hay claramente un problema de sincronía ahí. En razón del 267, luego convertido en ley, con la validación de la Honorable Cámara de Diputados, nosotros somos servicios TIC, así como me ven. Sí, somos servicios TIC. En razón de eso, se han dictado toda una serie de normas a consecuencia de eso, las tengo acá para no olvidarme. Tenemos ya dictado el Reglamento General de Licencias, el Reglamento de Clientes, el Reglamento de Calidad de Servicio. Recientemente se abrió una consulta para un proyecto de compartición de infraestructura. Entre las cosas que quedaron atrás con el paso de un lado al otro, en algún momento habían quedado los contenidos por completo, después se suplió eso. Pero lo que sí tenemos ahora es una licencia única que no tiene plazo, tiene el mismo plazo que las sociedades comerciales, de manera que ahí estamos en una capacidad de poder competir con servicios de telecomunicaciones. En la ley de medios los servicios están de la misma manera que si fuera radiodifusión o si se usara espectro, estaban limitados a un área. Eso era una enorme desventaja de vuelta para competir en telefonía, internet, dado que ellos no están sujetos a esto y pueden tener un alcance nacional. Y otra de las cosas, a pesar de lo que dije al principio, que quedó fuera de obligación, sin embargo permanece en nuestra industria, es que no tenemos obligación ahora de tener un canal de generación propia. Sin embargo, vuelvo a decir, están los 600 que sí están defendiendo los agujeros culturales que yo escuché que relataban varios. La verdad es que si volvemos a pasar las cosas de un lado para el otro, vamos a tener que ser cuidadosos. Yo creo que hablé de falta de sincronía, va a haber que tener mucho cuidado ahí, o simplemente buscar hacer algún paralelo en la 27078 respecto de algunas cosas para no volver a los plazos de licencia, para no volver a las áreas de servicio y una serie de cosas que claramente tendrían que estar resueltas en una ley convergente, pero por ahora el cuerpo convergente somos nosotros y hay tironeo de leyes. Respecto del artículo 2 que deroga el inciso F del artículo 6, pero no el artículo 6 que vino de la 27078, sino el que agregó el DNU. Les digo eso porque si lo van a buscar así nomás no lo van a encontrar. Por lo menos en la 27078 decía que el que preste estos servicios tenía que tener una licencia TIC. Con la nueva definición y en el esquema de la ley de servicios de comunicación audiovisual, que no habla de Internet, me tomé el trabajo de ponerlo en el buscador, y la única mención a Internet que hay es la posibilidad de inscribirse por Internet a una audiencia pública. De manera que en ese aspecto también, ya más que falta de sincronía, hay como una contradicción ahí, porque se está regulando un servicio que viene por ese tipo de redes, por esa modalidad, y la ley de medios, si se quiere irónicamente,
la única mención que hace a Internet es de poder inscribirse a una audiencia pública por Internet. Del artículo 4 quería decir, digamos, nosotros tenemos algo en marcha que hoy no perturba, entiendo, el servicio de canal de generación propia que tenemos, que funciona, que premiamos, etcétera. Hoy no compite con la televisión por aire. De la manera que está redactado el artículo 4 respecto de los servicios de suscripción por vínculo físico o radiodifusión, que radiodifusión habría que ir tachándolo, porque la autoridad nos está sacando todos estos servicios para expandir el espectro radioeléctrico a efecto de que otros puedan entrar. Pero volviendo al tema que estaba diciendo, en la medida que se le pone por localidad nuevamente, por habitante, los mismos requisitos que a un canal de aire, yo creo que en vez de solucionar el problema de producción de contenidos y el mal momento que está pasando la televisión por ahí, lo van a agravar. Es mi opinión. Yo digo, como siempre le digo a las autoridades, yo digo como cuando uno saca el auto del tablero del diseño y lo pone en la ruta, le digo cómo anda. ¿Por qué? Porque lo que es deficitario para la televisión abierta lo es también para el cable. Entonces, en un mercado local, ahora va a haber dos compitiendo por la misma publicidad para tratar de que no sea deficitario. Es ahí una observación que quiero hacer. En cuanto a, si bien hay una mención en cuanto a las señales extranjeras que distribuye la televisión por cable, que en esencia es un distribuidor y no un productor, la televisión por cable, claramente nosotros firmamos un contrato y no tenemos injerencia en cuanto a si tiene tantas horas de producción nacional, si nada, firmamos un contrato y distribuimos, un contrato de distribución. Resumiendo, veo cuestiones de convergencia, donde llámelo como quiera, pero claramente estamos a través de dar servicios de Internet y de distribuir y no necesariamente producir contenidos y de competir con telefónicas y de tratar de igualar el esquema de licencias, creo que estamos bastante más del lado de la ley TIC hasta que salga una ley convergente y no vería adecuado retornar a la ley de medios. En cuanto a las regulaciones que se quieren imponer a estos canales que ya están, me parece que van a chocar con la televisión abierta. En un contexto donde ambos, y con esto cierro, tanto televisión abierta como televisión por cable o televisión por suscripción, etcétera, necesitan fortalecerse respecto de contenidos que son claramente sustitutivos. Había alguna duda si el OTT era complementario o sustitutivo. Yo creo que a partir de que compran los derechos de la Copa Libertadores, me parece que son sustitutivos, ¿no? Además, y esto es una observación general que quiero hacer, si se me permite un minutito más. Sí, sí. Yo veo que vamos hacia con distintos objetivos. Yo creo que hay, de parte de los productores, de
de los realizadores, de parte de los guionistas, una idea de arte, de estética, de producción de cultura. Y realmente lo que yo estoy viendo con estos servicios que vienen de plataformas internacionales, que el objeto de ellos es no perder valor en la bolsa de Nueva York. ¿Por qué? Porque Amazon, que distribuye libros, ahora produce contenidos, porque Apple, que está cayendo en el conocimiento que tiene la gente de esa empresa como una empresa de punta. ¿Y por qué cae? Porque no tiene contenidos, entonces va a producir contenidos. Porque Facebook compra la Copa Libertadores para que nadie la vea, porque en definitiva tuvo que volver a renegociar esto para que la gente la pueda ver. Entonces el tener contenidos es como decir, bueno, soy un supermercado de varias cosas, y el principal foco está puesto en el valor de la empresa y no en ser un radiodifusor o un publisher, porque también con algunos dólares que le sobraban a Jeff Bezos se compró el Washington Post. Muchas gracias. Gracias, profesor, muy amable. Bien, vamos a nuestro último invitado de hoy en esta primera etapa, el Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Pablo Estorino, Eduardo Salinas. Con el objetivo de sumar alguna vocecita más, reemplazamos a Eduardo Salinas por el Guillermo Tello, que es coordinador ejecutivo de la Multisectorial Audiovisual, organización a la cual pertenecemos tanto nosotros como Argentores y otras 18 FAMI, que estuvo hoy acá también, otras 18 organizaciones más. Mi nombre es Pablo Estorino, yo soy el secretario de Cultura del Sindicato Argentino de Televisión. Nosotros representamos a los trabajadores que se dedican a la instalación del cable, representamos a los trabajadores que administran, que hacen las tareas en el cable, y también en la televisión abierta y en las productoras de contenidos audiovisuales. Y un poquito eso nos da, o nos permite hablar con especial interés en algunas cuestiones que se han dicho hoy acá y que a las cuales queremos hacer también algún comentario. Celebramos y agradecemos, senador, que nos haya invitado a hablar sobre su proyecto. Entendemos y le damos la bienvenida a todo este tipo de proyectos que tengan que ver con la promoción de la actividad audiovisual, de la producción de contenidos audiovisuales. Quizá por su procedencia, o sea, digo, los miembros de las cámaras empresariales, los he escuchado mucho hablar de rentabilidad o de negocios. Nosotros tenemos no solamente esa mirada, porque sin empresas no hay trabajadores, pero también tenemos una mirada relacionada a la producción de bienes y servicios culturales en la Argentina y a quienes los hacemos. En cuanto a los comentarios o críticas relacionados a las cuotas de pantalla, de producción nacional, tanto sea en señales extranjeras, OTT o televisión abierta, escuché algunos comentarios relacionados con la pluralidad, ¿no? Y nosotros, en nombre de la pluralidad, es que decimos que no solamente tenemos que asegurar que existan en estos medios contenidos de otros países y que seamos plurales y que los argentinos podamos ver lo que se produce en otro lado, pero también tenemos que garantizar que los argentinos puedan apreciar y ver la calidad de los contenidos que hacemos acá, que claramente hemos demostrado como industria audiovisual
dado que damos servicios de producción para empresas como HBO, dado que hacemos películas que son premiadas internacionalmente con premios en Cannes o en Estados Unidos con los Oscars, demostramos que tenemos, primero, una capacidad importante de factura técnica, una capacidad importante de factura artística, estética, y que tenemos los conocimientos y las condiciones dadas para poder estar al mejor nivel de cualquier producción internacional. Eso ya los mercados lo han demostrado en la premiación de las obras audiovisuales que hacemos en la Argentina. E insisto en esto de que producimos para Netflix, producimos para HBO, producimos para los principales programadores de contenidos del mundo. Ahora, es importante que nosotros podamos, dentro de este universo audiovisual, poder garantizar el acceso a los argentinos a contenidos audiovisuales que reflejen la idiosincrasia propia de los argentinos. Y en esto nosotros decimos que el pluralismo tiene que estar marcado y dado por reservar un espacio de ese espectro audiovisual a las producciones argentinas, y por eso apoyamos y valoramos muchísimo la aplicación de cuota de pantalla y de porcentajes en relación a esto. Claramente, acá le vamos a decir al senador que nosotros capaz que pretendemos más de estos espacios. Consideramos que el 10% a las OTT es poco. Antes, quien me precedía en la palabra, el compañero Weisman, hablaba de la cuota impuesta en el año pasado por Europa de un 30%. Claramente aspiramos a que debería ser ese el mismo piso que tenemos, que tendríamos que tener las OTT en la Argentina. Con respecto a las señalas extranjeras, creemos que las 3 horas de producción independiente no es suficiente, y nosotros nos gustaría agregarle a esa señal de producción extranjera la palabrita de estreno. Absolutamente, porque si no nos condena como... no quiero hablar mal de ninguna empresa en particular, pero digo, están dando El Zorro, están dando Casado con Hijo. En el caso del Zorro es extranjero, pero Casado con Hijo podríamos considerarlo claramente como producción nacional, ¿no? Y lo repetimos a través del tiempo, de la historia, y solamente, como decía Sergio, para que tengan una idea, en un proyecto audiovisual, hablemos de una telenovela. Yo soy director de fotografía de profesión. Tenemos trabajadores 100 y pico, 110, varía según la estructura, ¿no? Pero podemos decir que tenemos entre 100 y 125 trabajadores en forma directa, y emplea en total, en forma indirecta, un total de 250. Hablamos de artistas, hablamos de productores, de administrativos, eléctricos, maquilladores, choferes del motorhome. La ficción es una industria que genera muchos puestos de trabajo, que genera un movimiento económico importante, que genera cultura, que genera conocimiento. Por lo tanto, celebramos este proyecto de ley, senador. Como dije antes, queremos que, para no extenderme mucho y que dejarlo al compañero Tello que también pueda contar algo, entendemos que las 3 horas debería ser un poquito más y debería ser de estreno. Entendemos que con respecto a las OTT el 10% es poco, quisiéramos que fuera el 30% como en Europa. Y con respecto a la televisión abierta, la preocupación que nosotros tenemos es que este 30% de producción nacional que usted pone en la ley también incluye a los programas infantiles, con lo cual creo yo ahí que eso nos quedamos un poco cortos también con el porcentaje. Nada más, y les dejo la palabra del coordinador de la multisectorial audiovisual. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias primero a la comisión en sí, al senador que preside la comisión, a la senadora Catalfamo, que se quedó hasta aquí, hasta el final, sin lugar a dudas, a la coordinación de Ricardo Porto, que bien viene planteando uno de los temas. La multisectorial se creó en el 2015 con la idea de
debatir o pensar o repensar de alguna manera desde los espacios de asociaciones civiles, sindicatos, organizaciones de gestión colectiva, representantes de artistas de todo el sector, y tiene una representatividad federal porque también integra a las distintas sucursales que tienen cada una o delegaciones culturales que tienen cada una de las instituciones que le integran a la multisectorial. Y desde ese lugar intentamos llevar adelante propuestas de políticas de Estado que planteen una nueva matriz de la producción de contenido audiovisual en la Argentina, o por lo menos tratar de hacer un aporte al debate que esto podría generar, ¿no? Nosotros analizamos conjuntamente la propuesta del artículo. No sabemos exactamente cuál es la última versión que hemos llegado a tener, pero en esas versiones tratamos de hacer nuestro aporte en algunos de los artículos. Como coincidimos, mejor dicho, con varias de las exposiciones que se pusieron aquí, no los voy a citar en forma directa, voy a dejar directamente una nota con nuestras posiciones en cada uno de los artículos a la presidencia, porque si no sería muy largo, ya nos tocó último, no quiero agobiar a cada uno de los presentes. Lo que sí es, me parece importante destacar que nosotros creemos que no hay que tenerle miedo a la cuota de pantalla. No hay que tenerle miedo a la cuota de producción o incentivo de desarrollo de contenido. Yo creo que el Senado en sí tiene mucha experiencia en temas de cuotas específicas. Aquí se discute en el Senado ampliamente y con mucha claridad hace muchísimos años las cuotas de producción de muchas cosas. A lo largo de toda la historia del Senado ha discutido sin lugar a dudas cuotas de producción que tienen que ver incluso con la integración de las provincias, cómo se hace ese tipo de cuota, ¿no? Cómo se reglamentaría, incluso hasta llevándolo muy atrás, hasta la cuota Hilton, que ha traído dificultades y beneficios a la Argentina de ambos lugares, ¿no? Que es aquella cuota que tiene que ver con la producción de carne que llega a Europa, de alguna manera. Lo pongo como ejemplo porque a fin de cuentas nosotros pensamos, además de las cuestiones artísticas, también las cuestiones productivas que puede llegar a alcanzar la producción de contenidos audiovisuales. Y en eso también vinimos aquí a exponer nosotros con lo que fue la Ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y Competencias a las TICs, que trajo una dificultad, una tensión así entre distintas partes con respecto a qué competencia tenían con respecto al transporte o no, digo, cómo se podría llegar a implementar. Nosotros teníamos algunas otras visiones, tal vez creíamos que ahí también había que hablar de contenido, aunque eso no sucedió. Por eso nos parece importante y celebramos cuando el senador propuso una ley corta de contenido. Por otro lado, también es interesante, y en esto la verdad que humildemente uno desde la multisectorial celebra que el Senado haya discutido también el régimen de promoción de la economía del conocimiento. El 24 de abril salió un dictamen aquí en el Senado que a las cámaras, si no lo conocen, los invito a que vean el texto, porque realmente trae una serie de beneficios impositivos muy importantes, realmente muy, muy trascendentes, digo, para la producción de contenidos audiovisuales cuando se empieza a contemplar parte de ese tipo de línea. Y por otro lado, me parece interesante pensar que la producción de contenidos audiovisuales, sobre todo de ficción, es sin duda la gran exportadora de cultura al resto del mundo y uno de los pocos contenidos que efectivamente pueden ser de gran ingreso económico a la producción cultural. Con esto termino, me parece que estamos muy de acuerdo con muchas de las exposiciones que hicieron incluso las cámaras. Yo me sorprendí porque en algunas cosas hemos charlado, en otras no, pero nos sorprendimos también en cuanto coincidimos en alguna de las partes de la producción, ¿no? Yo me quiero quedar con las coincidencias que son pensar cómo nuestros contenidos nacionales y locales, en esto también hago hincapié, me parece que tiene que volver a pensar, a colocarse la palabra local, digo, porque las provincias tienen derecho a la producción de contenidos audiovisuales culturales propios, se viene impulsando de distintas provincias, nosotros desde la multisectorial tratamos de aportar, tanto el caso de San Luis, el caso de Tucumán, que recientemente tiene una ley audiovisual, el caso de Córdoba, el caso de Misiones, que ambas están destinando desde sus estados provinciales
también oportunidades económicas y beneficios impositivos para poder desarrollar estos contenidos. Hay que tener en cuenta también que los países limítrofes han desarrollado y vienen algunos debatiendo sobre reglamentaciones o leyes muy completas sobre producción audiovisual o contenidos audiovisuales que van a traer hacia el futuro restricciones para la venta de señales, por ejemplo, o lo que se pueda extender desde señales de la Argentina. Estábamos muy acostumbrados o seguimos muy acostumbrados a llegar con nuestras emisiones a toda la periferia o a toda Latinoamérica, y esto empieza a tener algunas dificultades. Es mucho más probable llegar con el contenido específico. Así que agradecemos y celebramos la iniciativa del Senado y esperamos llegar a coincidencias mutuas en el trabajo de la producción y poder, sin lugar a dudas, tener un marco regulatorio que permita la producción de contenidos audiovisuales en la Argentina en todos sus soportes y plataformas. Creo que has hecho un buen cierre a partir de este trabajo que hoy hemos iniciado. La idea es que cada uno podamos hacer un esfuerzo para que justamente abordar estas coincidencias que nos permitan poner en valor el tema de la industria cultural en la Argentina. Más allá, entiende uno de las dificultades y de la situación socioeconómica que vivimos todos los argentinos, y esto afecta a todos. Pero me parece que en algo tenemos que coincidir, en esto que vos recién estabas mencionando, que es lo nacional, nuestra cuota local, y tenemos que, de alguna manera, todos tenemos que hacer un esfuerzo para no perjudicar a nadie, pero para beneficiar a todos. Me parece que si ponemos en valor esto y pensando que el año que viene vamos a tener un país un poquitito mejor, seguramente estarán dadas las condiciones para que todo esto lo podamos hacer realidad. Cumplimos con nuestra primera etapa del debate, vamos a seguir, tenemos 2 reuniones más y luego veremos si podemos seguir charlando con ustedes. No implica esto que hoy cerramos el diálogo con cada una de las cámaras, al contrario, hoy lo abrimos. Digo, para que queden claro en función de las miradas, que en algunos casos parecían contradictorias, pero me parece que todos buscamos lo mismo. Es decir, hoy dejamos abierto este canal de diálogo, de comunicación, comencemos por las coincidencias, vemos cuáles son las coincidencias, haremos una síntesis, una devolución y seguiremos trabajando para tener una ley de contenidos en lo que resta de este año. Y luego trabajar en serio por una ley, creo yo, con una mirada a largo plazo, una ley de convergencia que contemple la dinámica que tiene hoy el tema audiovisual en el mundo. Les agradezco la presencia y la paciencia fundamentalmente por estas 2 horas. Muchas gracias.